la tierra prometida y prometidamente disputada. Antes de que cayeran misiles, antes de Gaza, de los túneles, de los drones y del odio televisado, todo comenzó con una promesa. No una promesa divina, sino una carta firmada por un imperio moribundo. Una carta que dijo, sí, pueden tener su hogar aquí, olvidando que aquí ya vivía alguien. Al final de este video te revelaremos cómo una frase diplomática encendió el fuego que aún hoy arrasa Medio Oriente. Bienvenido a Fuego Cruzado Global, el canal donde la historia no se enseña con mapas, sino con metralla. Suscríbete si quieres entender el mundo antes de que explote otra vez. Fin del siglo XIX. Europa no sabe aún que está a punto de autodestruirse, pero los judíos ya lo sospechan. Perseguidos, desplazados y asesinados con puntualidad étnica, buscan refugio. Y el sionismo aparece como esa última esperanza. Crear un Estado judío. ¿Dónde? Uganda, Argentina, una esquina perdida de Siberia, todo estaba sobre la mesa. Pero la tradición apuntaba a una región muy concreta, Palestina, también conocida como Tierra Santa, también habitada, también disputada desde hace milenios. Entonces llegó el primer acto de magia negra diplomática, la Declaración Balfour, año 1917. Reino Unido, que controlaba Palestina tras la caída del Imperio Otomano, decide apoyar la creación de un hogar nacional para el pueblo judío sin molestar a los árabes que vivían allí. Fácil de escribir, imposible de cumplir. Y así, mientras Europa ardía en guerras y campos de concentración, miles de judíos empezaron a instalarse en Palestina. Primero unos pocos, luego cientos de miles, algunos huyendo del Holocausto, otros con el sueño grabado en la piel. En 1947, las Naciones Unidas dijeron, basta. Propusieron un plan, 2 estados, uno judío, uno árabe. Jerusalén como zona internacional. Los judíos aceptaron, los árabes no. Lo consideraban una traición, un robo con guante blanco. Y un año después, en mayo de 1948, Israel se proclama oficialmente Estado. Al día siguiente, 5 países árabes lo atacan. Bienvenidos al primer round de una guerra que sigue hasta hoy. Israel sobrevive, expande sus fronteras y deja tras de sí 750.000 palestinos desplazados que no tienen ni hogar ni estado. Uno de ellos, un niño llamado Said, pasó de jugar en los olivares a caminar 40 kilómetros sin agua junto a su madre. Cuando llegó al refugio, ya no hablaba, ni volvió a hacerlo. La paz según la ONU, papel mojado y fronteras dibujadas con pólvora. La idea de la ONU parecía sencilla, 2 pueblos, 2 estados, 0 problemas, como si bastara una resolución para borrar siglos de fe, sangre y territorio. Pero no funcionó, porque mientras la diplomacia repartía mapas, la pólvora ya estaba en el aire. Tras la guerra de 1948, Israel no solo resistió, avanzó. Se quedó con más tierra de la que la ONU le había asignado. Y lo hizo con la elegancia de un tanque en una tienda de porcelana. Gaza quedó en manos de Egipto. Cisjordania fue absorbida por Jordania. Y los palestinos se quedaron sin nada. Ni país, ni gobierno, ni voz. Así comenzó lo que llaman la Nakba, la catástrofe. Cientos de miles de palestinos expulsados, desplazados, convertidos en fantasmas políticos. Hoy son millones los que siguen esperando volver a un hogar que ya no existe. Algunos viven en campos de refugiados que tienen 70 años de antigüedad, porque en esta guerra nada muere del todo, excepto las esperanzas. Pero el juego geopolítico no terminó ahí. En 1956 estalló la crisis del Canal de Suez. Israel, con el apoyo de Reino Unido y Francia, atacó Egipto. ¿Por qué? Porque Nasser, el presidente egipcio, decidió nacionalizar el canal. Y eso, para Occidente, fue como si un país decidiera nacionalizar el Wi-Fi. Inaceptable. El resultado fue un festival de hipocresía internacional. Occidente se retiró. Israel también. Pero dejó claro que podía atacar cuando y donde quisiera. Y que Egipto, si se atrevía a mover un músculo, pagaría el precio. Y lo pagó. En 1967 llegó la famosa Guerra de los 6 días. En menos de una semana, Israel humilló a todos sus vecinos. Ocupó Gaza, Cisjordania, Jerusalén Este, los Altos del Golán y el Sinaí. En 6 días, redefinió todo el mapa. Y enterró cualquier esperanza de que el plan de la ONU aún pudiera aplicarse. El mundo lo observó todo con un silencio educado.
Y mientras los titulares hablaban de victorias estratégicas, en los pueblos palestinos seguían cayendo bombas y desapareciendo familias enteras. Una de esas familias fue la de Leila, que tenía 11 años cuando su casa fue arrasada por un ataque aéreo. Su padre la encontró horas después, abrazada al cuerpo de su hermano menor, bajo los restos de una cocina destrozada. Solo murmuraba una palabra: agua. Jerusalén, el pedazo de tierra más codiciado, venerado y bombardeado del planeta. La ONU, en su infinita ingenuidad, había propuesto que Jerusalén fuera una ciudad internacional, neutral, compartida, un lugar de encuentro entre religiones. Qué bonito suena eso en los papeles, pero en la práctica, fue como invitar a 3 tigres hambrientos a compartir la misma jaula con un cordero de alfombra. En la Guerra de los 6 días, Israel ocupó Jerusalén Este. Ahí terminó el plan de coexistencia. Desde entonces, la ciudad es escenario de lo que podríamos llamar una diplomacia de bulldozer, asentamientos por aquí, desalojos por allá, y una presencia militar tan discreta como un tanque estacionado en la puerta de tu casa. La parte oriental de Jerusalén, que debía ser capital del futuro Estado palestino, se convirtió en el epicentro del control israelí, con cámaras en cada poste, soldados en cada esquina, y leyes que permiten desalojar a familias árabes con una sonrisa legal. Todo muy democrático, si eres del bando correcto. Y luego están los asentamientos judíos. Una especie de urbanismo militarizado que crece como hongo atómico. Casas con bandera, muros, vigilancia, y muchas veces construidas en tierras que pertenecían a palestinos desde generaciones atrás. Claro que eso no importa si tu abogado es el Ministerio de Defensa. Cada asentamiento es una provocación diplomática con fachada de urbanización residencial. Y si alguien se queja, siempre hay una excusa lista. Seguridad, necesidad estratégica, o mi favorita, mandato bíblico. Porque en esta guerra, la religión se usa como GPS para justificar lo que el derecho internacional no puede. Mientras tanto, la vida en Jerusalén Este es una ruleta diaria. Arrestos aleatorios, cierres de barrio, restricciones de movimiento. Una mujer embarazada puede tardar 2 horas en llegar al hospital, y si da a luz en un control militar, es una situación desafortunada pero necesaria. Palabras textuales de un portavoz que seguro duerme muy tranquilo. En medio de este caos sagrado, conocimos la historia de Farid, un niño de 9 años que regresó de la escuela y encontró su casa demolida. Nadie avisó, nadie pidió permiso. Solo una orden judicial que decía, no autorizada. Desde entonces, Farid vive en una tienda de campaña con su madre y su abuela, a 10 metros del terreno donde solía estar su cama. Y lo más triste no es que le hayan quitado su casa. Lo más triste es que Farid ya no pregunta cuándo volverá, porque sabe que no va a pasar. Una guerra sin fin, generaciones nacidas para odiar, morir o callar. El conflicto entre israelíes y palestinos no es una guerra con principio y final. Es más bien una especie de franquicia bélica, con entregas anuales, spin-offs, sangrientos y personajes nuevos cada década. Cuando crees que se ha calmado, aparece una nueva excusa para disparar. Una piedra, una bandera, un poste mal colocado. Cualquier cosa basta para reiniciar el ciclo. Y lo peor es que ya nadie recuerda por qué empezó. Solo saben que sigue. Una generación de palestinos que nació bajo ocupación y otra de israelíes que aprendió a correr al refugio antes que a montar bicicleta. ¿Tregua? Claro, han firmado muchas. Algunas duran días, otras solo hasta el siguiente misil. Israel dice que necesita defenderse. Palestina dice que necesita existir. Y mientras los políticos intercambian discursos en Naciones Unidas, en el terreno se intercambian cadáveres, porque en esta guerra, la diplomacia es solo un decorado. El verdadero guión lo escribe el humo, y el gran símbolo de todo este delirio es el muro. Sí, ese muro kilométrico que serpentea como una cicatriz sobre la tierra. Oficialmente es por seguridad, extraoficialmente, es un recordatorio brutal de que aquí nadie confía en nadie. Un muro que separa pueblos, familias, incluso árboles. Literalmente, porque hubo que cortar olivos centenarios para construirlo. Prioridades. ¿Y la comunidad internacional? Mira, condena, se escandaliza y luego se va de vacaciones. Mientras tanto, las ONG cuentan los muertos. Los periodistas graban niños con piedras frente a soldados con rifles. Y en los pasillos del poder, todos repiten la misma frase: la solución de 2 estados es la única salida. Lástima que ya no quede espacio para un segundo estado ni siquiera en los mapas de Google. ¿Y sabes qué es lo más cruel?
que ya hay jóvenes en Gaza que sueñan con ser mártires, y adolescentes en Tel Aviv que ya tienen planificada su instrucción militar, porque cuando la guerra es tu idioma materno, ya no se trata de quién tiene razón, se trata de quién resiste más tiempo sin romperse. Como Miriam, una niña de 12 años que dibujó su casa ideal con lápices de colores, tenía ventanas sin rejas, calles sin soldados y un árbol en el patio. Cuando su maestra le preguntó dónde estaba eso, Miriam respondió: en mi cabeza. Suscríbete a Fuego Cruzado Global, porque si el mundo va a estallar, al menos entérate quién encendió la mecha. Nos vemos en el próximo disparo.